Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal una vez más. Bienvenidos a Pincel y Minis, mi nombre es Edu. Y bueno, en esta ocasión, como consecuencia principal de la consulta reiterativa, ¿no? Que algunos, pues nos habéis trasladado por diferentes canales, además que como me habéis trasladado de manera privada, ¿no? Acerca de las imprimaciones, vengo a hablaros o a intentar explicaros un poquito de, pues la importancia, la relevancia de la imprimación a la hora de preparar nuestras piezas antes de pintar, además de, pues hablaros de ciertas alternativas, ¿no? Y sus beneficios o sus pros y sus contras, más que sus beneficios, sus pros y sus contras a la hora de utilizar dichas alternativas, ¿vale? Antes de empezar, quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de los que os vais incorporando nuevos al canal, daros las gracias por supuesto y pues sobre todo dar las gracias a todos y cada uno, ¿no? De los que de manera permanente seguís ahí en el canal dando vuestro apoyo. Para empezar, voy a hablaros de la importancia que tiene el uso de una imprimación como tal, ¿vale? Muchos nos habéis ido consultando, ¿no? A lo largo de este tiempo, ¿no? Acerca de si es necesario o no el uso de una imprimación a la hora de pintar y sobre todo sus beneficios y qué tiene, ¿no? O qué beneficio tiene el usar una imprimación previo a pasar a un proceso de, propiamente dicho, ¿no? Al propio proceso de pintura. He de deciros que no es estrictamente necesario imprimar, ¿vale? Y os lo voy a explicar muy bien. La imprimación no deja de ser una pintura. Es decir, nosotros podemos pintar directamente sobre cualquier base o cualquier superficie directamente con pintura. Podemos coger una pieza de metal, una pieza de plástico o una pieza de resina y aplicar pintura sobre ella. De manera de que podemos coger cualquier color, ¿vale? Y aplicarlo directamente sobre dicha pieza. Eso tiene una desventaja muy clara. Esa desventaja consiste o principalmente radica en que la pintura tal cual es de un carácter más fino que la propia imprimación. La propia imprimación tiene una composición diferente a la de la pintura, ¿vale? Cuando trabajamos con acrílicos, un acrílico, como su propio nombre indica, ¿vale? Es un producto cuya base principal es el agua. Sin embargo, una imprimación no. Una imprimación o un producto de carácter imprimatorio, ¿vale? Tiene una base o como principal componente, su punto clave es que suele tener una base de poliuretano. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros imprimamos o usamos un imprimante, utilizamos una pintura específica para añadir una primera capa a la pieza para que posteriormente la pintura agarre más. Cuando pintamos directamente, o sea, si cogemos una pieza de plástico ya lavada, ya limpia y preparada directamente para pintar, y pintamos directamente sobre ella con un color acrílico, la pintura cuesta, dependiendo no también de la capacidad de cobertura de la propia pintura, de la propia marca que usemos, ¿vale? Cuesta que agarre. Cuesta, normalmente, sobre todo la primera capa tiende a encogerse, tiende a moverse y no quedarse fija en la zona en la que la aplicamos. Porque la propia capacidad de la pintura no tiene esa capacidad de adherencia que nos ofrece un imprimante. Por lo que, a mi forma de ver, sí o sí es imprescindible o casi imprescindible, como primer paso, no previo a trabajar una pieza, aplicar una imprimación. Voy a pasar a cambiaros la cámara porque de manera visual quiero reforzar un poquito todo esto, además de explicaros unas cosillas más, ¿vale? Se puede imprimar de diferentes maneras. Podemos hacerlo a pincel, podemos hacerlo con spray o lo podemos hacer con aerógrafo. A pincel, evidentemente, podemos usar cualquier producto indicado para usar, como puedan ser los primers no específicos para aerógrafo. Se pueden aplicar también a pincel. Y también podemos recurrir a un spray, ¿vale? Hay diferencias a la hora de aplicar una imprimación tanto a pincel como con spray como con aerógrafo. Y la principal yo creo que es la homogeneidad a la hora de aplicar la capa de imprimación, ¿vale?
La más difícil, evidentemente, es aplicar la imprimación a pincel. Primero porque es mucho más laboriosa, ya que requiere dedicarle bastante más tiempo, ¿no? Y probablemente repetir el proceso en varias ocasiones para que la imprimación o la capa que aplicamos de imprimante sea homogénea. Segundo, la más complicada sería la del spray, por algo similar, ya que bueno, pues el spray, a pesar de ofrecernos, ¿no?, una posibilidad de imprimación más o menos homogénea, bueno, pues lo que es la propia dosificación, ¿no?, del spray nos puede causar algún problema, pues que como puede ser que no lo hayamos agitado bien y nos tire algún grumo, o bueno, de manera excepcional a veces los sprays, bueno, pues se atascan, ¿no?, y nos producen ciertos problemas, ¿vale? La más fácil, entre comillas, ¿no?, la más fácil de desarrollar sería bueno, pues usar una imprimación en base al aerógrafo y aplicarla con este. Ya que, bueno, el poder jugar con las presiones, ¿no?, dentro de, o a la hora de utilizar un aerógrafo, este nos ofrece la posibilidad bueno, pues de ofrecer o aplicar capas muy finas, de manera de que sea bastante más complicado empastar, como nos puede pasar a la hora de aplicar con una imprimación en spray, o como nos puede pasar a la hora de aplicar, bueno, a la hora de imprimar con pincel. No es muy fácil el no diluir bien la pintura cuando aplicamos el imprimante, no la pintura, ¿no?, el imprimante con pincel, y que en un momento dado lleguemos a empastar, ¿vale? Yo mismo tengo, además, os lo dejaré por aquí arriba, ¿vale? Yo mismo tuve un problema a la hora de aplicar una imprimación para un encargo de pintura, ¿vale?, en el cual la pintura no estaba bien, y aunque yo diluí bastante bien la pintura, esta me provocó cierto empaste, ciertos problemas a la hora de bueno, pues de preparar la pieza, ¿no?, arruinándome el trabajo de pintura. De hecho, además, bueno, pues como os indico, ¿no?, os dejaré por aquí arriba el vídeo para que veáis, bueno, pues lo que puede suponer, ¿no?, el aplicar mal una capa de imprimación. Es decir, que podemos llegar incluso a cargarnos la figura, ¿vale? Ahora el segundo punto, el punto siguiente que yo quiero trataros, es la importancia del color que elijamos a la hora de imprimar. Ya que el color que elijamos va a influir 100% en el resultado final de los colores que apliquemos posteriormente. Me explico. No es lo mismo imprimar una pieza en blanco que en negro o en gris. Los colores reaccionan o a la hora de aplicar los colores sobre una imprimación se ven sí o sí influenciados con la capa de imprimación que tengamos aplicada debajo, de manera de que los colores bueno, pues se apagan o se hacen más luminosos, ¿no?, en proporción a la base que apliquemos de pintura. Mi recomendación principal a la hora de, sobre todo cuando alguien se inicia, es recurrir a un tono medio, ¿vale? Mucha gente os recomendará imprimar en negro o imprimir en blanco, y para mí es un error. Para mí la mejor elección sin duda es imprimir en gris. ¿Por qué? El gris es el color más neutro. Dentro de estos tres tonos, ¿vale? El gris es el color más neutro. Tiene sus pros y sus contras, es decir, aplicar trabajar con una imprimación en negro nos permite jugar con unos colores más apagados. Si queremos unos colores mucho más vivos, recurriríamos a una imprimación como pueda ser blanca, ¿vale? Hay gran diferencia. O sea, si buscamos cierto realismo, ¿no?, por ejemplo, para trabajar histórico, se usa mucho la imprimación en negro o la imprimación en gris, o incluso imprimir en el color base del color que queramos usar. Es decir, si queremos o vamos a pintar una pieza en color verde, directamente aplicar una imprimación verde. Como digo, esto es muy importante porque erróneamente mucha gente recomienda o imprimir en negro o imprimir en blanco de primeras, ¿vale? Y hay gran diferencia a la hora de usar un imprimante tanto negro como blanco como gris. Y la diferencia principal es el acabado final de los propios colores. Los colores en una imprimación blanca van a quedar mucho más luminosos. En una imprimación gris van a quedar en un tono medio. Es decir, nos va a ser más fácil subir los colores de un tono gris a un tono negro, porque el negro es muy opaco.
y sin embargo el corregir el exceso de iluminación en una imprimación blanca es más complicado. Si no tenemos cierto control sobre la pintura, tanto el uso de una imprimación negra como de una imprimación blanca nos puede traer ciertos dolores de cabeza porque los colores se nos pueden ir mucho, ¿no? Es decir, a la hora de subir colores partiendo de un tono negro como imprimación es complicado. Tenemos que aplicar muchas capas de pintura y aún así el color no nos va a quedar lo suficientemente luminoso. En contraposición, a la hora de hacerlo con un blanco, nos pasa algo similar, solo que tendríamos un exceso de luz. Si no tenemos un control, no tenemos una práctica con la pintura, los colores nos van a quedar muy luminosos. Es más sencillo, evidentemente, apagar los colores que subirlos, ¿vale? Ya que requiere mucho más trabajo subir un color desde el negro a bajar un color ya aplicado sobre el blanco. De manera de que al aplicarlo sobre el blanco queda muy luminoso. Por ejemplo, podemos usar un tono rojo, no un tono amarillo, que es muy luminoso, y va muy bien sobre una capa de imprimación blanca, una capa de imprimación clara, ¿vale? De manera de que, bueno, pues es más fácil bajar ese tono de color oscureciéndolo un poquito que intentar aclararlo, porque no nos va a quedar igual de luminoso, ¿no? O sea, podemos coger la misma pieza, aplicar, bueno, pues en la mitad de la pieza imprimación negra, en la otra mitad imprimación blanca, y aplicamos el mismo color en ambas partes. Y os vais a dar cuenta de que el aplicar, por ejemplo, el color amarillo sobre una base en negro nos va a dar un color muy apagado. Sin embargo, al hacerlo sobre una imprimación blanca nos da todo lo contrario, ¿no? Un color amarillo muy luminoso. Por eso mi recomendación principal es que, sobre todo aquella gente o aquellos que os iniciáis, ¿no?, lo hagáis usando una imprimación gris, ya que es mucho más fácil, bueno, pues tanto subir los colores como jugar un poquito con esas sombras, ¿no?, y rebajarlo si no queremos que el color sea tan luminoso. Es un tono medio, de manera que nos permite jugar con esas posibilidades. Ahora hay una importancia o algo que, bueno, pues se comenta mucho, ¿vale? Y es jugar con la doble imprimación o hacer una grisalla. Esto es muy fácil de explicar, ¿vale? Aplicar una grisalla es aplicar una doble imprimación, de manera de que usamos como imprimación principal un tono más oscuro y como segunda imprimación un tono más claro. De manera de que la segunda imprimación la hagamos más focal. La primera imprimación la haríamos completa sobre toda la figura, es decir, cogeríamos por ejemplo el negro, ¿no?, o el gris, ¿vale? Y luego haríamos una doble imprimación con blanco después. De manera de que de primera mano imprimaríamos toda la pieza en negro y posteriormente, para marcar las luces, únicamente imprimaríamos. Normalmente esto se suele hacer bien con spray, bien con aerógrafo, porque es más sencillo, ¿no?, hacer una preiluminación, ¿no?, o una doble imprimación, marcando una grisalla con una luz cenital. Una luz cenital es normalmente aproximadamente unos 45 grados desde arriba, ¿vale? No suele ser... la luz cenital es la que incide normalmente en una pieza. Pongamos el bote de pintura, que esto es una figura, ¿vale? Cuando se habla de luz cenital es el efecto que ejerce la luz desde un punto focal más o menos desde 45 grados desde la posición de la figura. Es decir, que la luz incide más o menos en esta inclinación sobre la pieza. De manera de que de manera superior o de la parte superior a la parte inferior, perdón, nos ofrece una variación de luminosidad. Por eso se le llama, o a esto se le suele llamar, aplicar una grisalla. De manera de que al hacer una doble imprimación dejamos marcadas tanto luces como sombras. Este es un proceso un poquito ya más complicado. Esto normalmente ya requiere cierta experiencia, ¿no? Y bueno, pues el trabajar ciertas piezas ya con cierta soltura, ¿vale? El dominar un poquito la pintura, sobre todo a la hora de, bueno, pues uno cuando se inicia normalmente aplica capas base, una luz y poco más, ¿vale? Y esto no es lo que nos permite, ¿no? Aplicar esta técnica lo que nos permite es jugar un poquito con esas luces, ¿no? Hacer una preiluminación, de manera de que nos permite tanto ver los volúmenes como definir dónde irán marcadas, sobre todo las luces y sombras, en la pieza previo, ¿no?, a empezar a pintar. De manera de que al tener una doble imprimación, ¿no?, directamente al aplicar los colores, en aquellas zonas donde haya quedado solamente el negro, quedarán más oscuros los colores, y en contraposición en aquellas zonas donde hayamos marcado la propia grisalla, ¿no?, la propia doble imprimación, los colores nos quedarán más luminosos. Voy a cambiaros la cámara y os voy a poner un ejemplo muy gráfico.
Doble imprimación, imprimación primaria básica en un tono negro, por ejemplo. Pongamos que yo soy la figura, ¿vale? Y me imprimo completamente en negro. Y para marcar las luces, imprimaría desde una luz cenital, es decir, desde una posición más o menos de 45 grados sobre mi cabeza, de manera de que ejerza cierta inclinación, ¿vale? De manera de que yo, por ejemplo, a la hora de pintarme la cara, pintar la cara de la figura, pongamos que yo soy la figura, marquemos zonas altas, ¿no? Como puedan ser cejas, la parte de la frente, los aletines de la nariz, toda la parte de la nariz, parte alta de los pómulos, esta parte de la cara, ¿no? Que bajaría y que quedaría más iluminada, la zona de la comisura de los labios, ¿vale? Y la propia barbilla. De manera de que hacer esa doble imprimación, el resto de la pieza, ¿vale? Quedaría en negro y todas estas zonas marcadas, ¿no? Quedarían preiluminadas en un tono gris o en un tono más blanco, ¿vale? De manera de que esto lo que nos permite es principalmente marcar dónde irían las luces y en contraposición dónde irían las sombras. Es una manera de facilitarse mucho el trabajo, ¿no? a la hora de aplicar o a la hora de preparar una pieza previo a pintarla, ¿vale? Esto va muy bien, por ejemplo, con piezas grandes. Piezas de un tamaño grande, bustos o escalas ya que hablamos de 70 milímetros o superiores, ¿vale? De manera de que al ser piezas muy voluminosas nos permite marcar de una manera bastante potente, ¿no? Luces y sombras y realizar una transición entre tonos máximos como pueden ser las zonas de luz, tonos mínimos, ¿no? O tonos más oscuros como puede ser la zona máxima de sombra y las zonas medias, ¿no? Que sería el fundido entre la sombra y la luz, ¿vale? Para ir acabando, porque bueno, al final se va a convertir en un vídeo un poquito largo y tampoco quiero extenderme, quiero introduciros o quiero hablaros un poquito de las alternativas a la hora de recurrir a productos específicos para modelismo y productos que no lo son, ¿vale? Yo aquí en mesa tengo aquí varias marcas completamente diferentes, ¿vale? Como podéis ver, estas marcas, aquí tengo MIG, aquí tengo Citadel, que son específicas de modelismo o específicas para miniaturas, ¿vale? Sin embargo, aquí tengo sprays que se pueden adquirir en proveedores asiáticos. A ver, voy a disculparme porque se ha ido el enfoque. Que se pueden adquirir en proveedores asiáticos, ¿vale? Y los cuales nos ofrecen ciertas ventajas, pero también ciertos inconvenientes que si no tenemos cuidado nos pueden ocasionar ciertos problemas, ¿vale? Como ventaja principal, la gran diferencia de precio. La gran diferencia de precio, o sea, como sustitutivo, ¿no? Nos puede venir muy bien el utilizar una imprimación no específica para modelismo, pero evidentemente tanto el acabado como la capacidad de cobertura de este no es el mismo. Es decir, la calidad en la imprimación de un producto específico, como pueda ser este que tengo yo aquí en mano, ¿no? Que está de Amos MIG, que está diseñado directamente para aplicar con aerógrafo sin necesidad de dilución, o el propio spray del famoso negro caos de Citadel, nos ofrece grandes diferencias, ¿no? En el acabado y en la propia capacidad de cobertura que tiene con respecto a productos no específicos para modelismo. Esto va muy bien para escenografía, ya que no tenemos que gastar un producto tan caro, ¿no? Como pueda ser un spray de Citadel, que nos supone un precio casi superior de 10 veces en correspondencia a uno no específico, ¿vale? Pero la capacidad de cobertura, la posibilidad de empaste y la posibilidad de que el producto no quede lo suficientemente homogéneo en proporción a uno específico es bastante mayor. Es decir, es más fácil cometer errores con un spray o una imprimación no específica que en contraposición, ¿no? Pues recurrir a una imprimación específica. Otra diferencia bastante importante. Hay diferentes tipos de imprimación. Lo tenemos en mate, ¿vale? Mate, ultramate, o lo tenemos en satinado, es decir, brilla. Esto claramente radica al igual que no en la elección del propio color, radica en el acabado. Si brilla nos va a hacer que los colores cambien, que ofrezcan un brillo que muchas veces nos puede perjudicar. Mi principal recomendación siempre es imprimar en una base en mate, ¿vale? Yo además, como podéis ver, aquí tengo mate, aquí por ejemplo es mate opaco,
¿vale? Y este es mate también, ¿vale? Sin embargo, os iba a decir que el de Citadel satina un poquito, no, es mate, ¿vale? Pero tenemos imprimantes de otras marcas que su acabado es satinado. Y esto nos ofrece, al igual que os digo, ¿no? Bueno, pues nos puede llegar a ofrecer una diferencia en el acabado. Es mejor imprimar, a mi forma de ver, ojito, imprimar en una o con una imprimación de carácter mate y luego recurrir a un barniz satinado para añadir brillo en aquellas zonas que lo requerimos, a imprimar con una o a usar una imprimación completamente satinada, que nos satinaría completamente toda la pieza, y tener que recurrir a un mateante para apagar todos esos brillos. Yo creo que es más sencillo, ¿no? El partir de una base en mate y recurrir a un efecto, ¿no? A un barniz como pueda, o como un barniz satinante, ¿no? Que ofrezca ciertos brillos para aquellas zonas en las que lo requiera. Un ejemplo muy claro: a la hora de pintar babas, a la hora de pintar ojos, a la hora de pintar saliva, la sangre húmeda, todos esos elementos, ¿no? El propio agua, por ejemplo, ¿no? Tiene cierto brillo. Entonces es mucho más, a mi forma de ver, ¿no? El más sencillo, a la hora de pintar una figura, primación en mate completamente, pintar toda la figura y luego solamente para aquellas zonas específicas, como os digo, ¿no? Pueda ser la saliva, la sangre húmeda, ¿no? De una herida, los ojos, ¿no? Que tienen cierto brillo, recurrir a un producto que nos ofrezca cierto brillo, como pueda ser un lavado. Los lavados, aunque algunos se venden como mate, normalmente tienden a satinar, aunque sea un poquito. Todos los lavados suelen ofrecer cierto brillo, de manera de que añadamos esos brillos, incluso recurriendo a un barniz, para, bueno, pues añadir esos matices de brillo en las zonas únicamente que sean específicas, a tener que corregir, bueno, pues el haber partido de una imprimación completamente satinada y tener que usar un producto mateante, ¿no? O como pueda ser un propio barniz o un medio, ¿no? Que son mateantes, que lo que hacen es, propiamente dicho, ¿no? Quitarte ese brillo, ¿no? Y que se suelen aplicar muchas veces, ¿no? Cuando necesitamos matear, por ejemplo, un lavado. Como apunte final, podemos matear los lavados añadiendo una gotita de pintura mate. Podemos hacerlo directamente añadiendo una gotita mate, o si hemos estado aplicando pintura mate, coger un poquito del agua sucia que nos queda de aclarar los pinceles, ya que el pigmento que nos deja como resto en el propio agua va a ser mate, y al añadir un poquito, ¿no? De ese agua sucia a un producto como pueda ser un lavado, nos va a permitir matar en cierta medida, ¿no? el brillo que nos ofrece, ¿no? En primeras un producto como pueda ser el propio lavado, que tiende, como os indico, a satinar. Así que nada, chicos, este es, bueno, pues el vídeo que quería traeros con respecto al tema de las imprimaciones. Espero haber englobado todo aquello que más o menos, que yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, si os surgen algunas dudas, bueno, pues o alguna duda me la dejáis en comentarios y yo la respondo encantado. Con respecto a, bueno, como os he indicado al principio del vídeo, nos vais dejando, ¿no? En diferentes canales, ya sabéis que colaboramos entre varios canales, ¿vale? Entonces, de una manera bastante reiterativa, y suele salir bastante, es una pregunta bastante común, nos soléis consultar bastante acerca de, bueno, pues la importancia, ¿no? La relevancia que tiene el uso de las imprimaciones, las diferencias que hay entre unos y otros, ¿no? Y los propios acabados. Yo con este vídeo espero que haberos solucionado esas posibles dudas, ¿vale? Y sobre todo que, bueno, os quite un poquito el miedo, ¿no? Un poquito esa duda a la hora de iniciarse, ¿vale? Con los consejos que yo os he ofrecido aquí a la hora de, bueno, pues aplicar imprimaciones, ¿no? O partir de una imprimación en diferentes tonos, como pueda ser negro, blanco o gris. Mi recomendación principal es recurrir siempre a una imprimación en gris y, por supuesto, mate. O sea, para mí no tengo duda. Es mucho más sencillo corregir errores partiendo de una imprimación mate que hacerlo de una imprimación de carácter satinado, ¿no? Que brilla. Además de que, como os he indicado, ¿no? Durante el vídeo, es mucho más sencillo trabajar los colores desde una imprimación en base en gris que hacerlo desde una imprimación en base en negro o en base en blanco, ya que dentro de esos tres colores, tanto el blanco como el negro son los extremos totales, y el gris, al estar en medio, no voy a tener un poco de blanco pero tampoco ser negro,
nos permite ofrecer una... o jugar un poquito con la luminosidad de los colores sin que lleguen a quedar demasiado apagados ni demasiado luminosos. De manera de que al aplicar una imprimación gris nos es bastante más sencillo, ¿no? Tanto iluminar los colores y llegar a conseguir una... bueno, pues una saturación de color interesante, ¿no? Bastante importante, es decir, que los colores tengan más viveza, tanto como apagar los colores utilizando colores más oscuros y llevándolos a las sombras. Así que nada, chicos, no me enrollo más porque al final nos metemos en un vídeo de media hora. Ante todo, espero que os sirva, que os haya gustado. Como os digo, para dudas, consultas o lo que sea, me dejáis cualquier comentario y me dejáis la consulta, que yo encantado os la respondo, ¿vale? Como siempre, bueno, pues en la descripción del vídeo os dejo mis enlaces a redes sociales. Os agradecería mucho, ¿no? Bueno, pues esos pulgares arriba, que compartáis. Como os indico, dejadme comentarios al respecto de lo que veis o valoréis en el vídeo. Si me ha pasado algo, ¿no? O algo, tenéis alguna duda con respecto a lo que os he intentado explicar desde, evidentemente, mi punto de vista. Una persona que, bueno, autodidacta, ¿no? Que bueno, ante todo voy aprendiendo, ¿no? Mediante ensayo y error. Os intenta, bueno, pues trasladar su propia experiencia, ¿no? Os intento trasladar mi propia experiencia con respecto a los diferentes productos, ¿no? Que voy probando y las sensaciones que yo tengo con estos mismos. Así que nada, chicos, espero que, como os digo, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Venga, un saludito.